¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Triunfos y triunfos. En definitiva, como diría un viejo escribano vinculado al turf, no es lo mismo ganar que perder. Y realmente eh, no es lo mismo en estas circunstancias haber ganado el partido que ganó Belgrano ayer por un tanto contra cero, que obviamente eh, lo hizo a partir del gol de Celarayán al minuto 28 del primer tiempo. Pero hay algunas cosas interesantes para analizar. Por lo menos quien suscribe, que siempre le gusta hablar de que al fútbol se gana, además de con el resultado, con merecimiento. Porque yo sé que podrán ustedes vincularme el resultado solo con el guarismo numérico. Y a mí no me gusta eso, porque a la larga, en el tiempo, no tiene resultado extensivo, digamos así. ¿Por qué? Y fíjense que lo cuestionaban al ruso, cuestionaban a los jugadores porque hacía 3 partidos que no ganaba. Y no es que no ganaba 3 partidos contra rivales menores. No, no. Racing, Talleres y River. ¿Sí? Racing candidato a todo, River no hace falta que yo explique, y Talleres el clásico. Fueron los 3 partidos que el equipo no ganó, porque antes le había ganado a Rafaela por Copa Argentina, después perdió con Huracán, después le ganó a Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, en definitiva, era una crisis donde de 3 partidos, en 2 perdiste. Y perdiste no tan bien con Racing, porque pudo haberlo empatado en algún momento, después Racing tuvo sus chances. Con Talleres casi no se patearon al arco, y con River perdió bien, sin excusas, sin atenuantes. Entonces cuando yo me pongo a analizar y digo, che, la pucha, pero Belgrano está en crisis por 1 partido y medio, de no haber jugado bien y de haber perdido nada menos que frente a River. El River que desde la llegada de Coudet está invicto y que también ya ha jugado por Sudamericana y también ha empatado durante la semana. Entonces, me parece que el hincha de Belgrano está como, no sé si demasiado exagerado, no sé si tremendamente exigente. Yo no digo que haya que quedarse en la comodidad del sumar puntitos, sino que hay que aspirar a más. Pero Belgrano está cuarto en su zona, quinto en la tabla general. Creo que no es una campaña como para fustigar a algunos futbolistas como se lo fustigó, por ejemplo, más allá del mal nivel de Pacerini, que inclusive ayer no jugó, o lo que pudo haber pasado en algún momento con Rigoni. De Rigoni ya vamos a hablar en un ratito, porque lo de ayer fue una irresponsabilidad lo que hizo Emiliano cuando venía jugando un partido muy interesante, principalmente en el primer tiempo por el sector derecho. Había hecho un par de cosas como para que uno diga, che, este es el Rigoni que queremos, que necesitamos y que el fútbol de Córdoba tiene que ver. Bueno, ayer Belgrano jugó un primer tiempo frente a un rival menor, porque es un rival menor de otra categoría, que está peleando por no descender, y créanme que va a pelear todo el año por no descender. Pero lo trascendente de esto es que Belgrano de local empieza a formar su fortaleza. Solamente perdió con Racing, el resto de los partidos los ganó, y si no me falla la memoria empató con Tigre, cosa que el año pasado no pasaba. El equipo recuperó el gol con Celarayán, que es el mejor jugador de Belgrano junto con Adrián Sánchez. Y me tengo que detener un segundo, hablar de un futbolista que le aporta mucho más que fútbol, que tiene que ver con Lisandro López. Licha López ayer, que vuelve después de la lesión, después del tema del golpe en la cara, el desgarro y todo lo inherente a su problema físico. Ayer Lisandro López, que también salió en el segundo tiempo bastante extenuado, y es normal, después de un mes de parate se lo notaba que se cansó, pero la influencia que tiene Lisandro López en este Belgrano, en el hincha, en la gente, en el cuerpo técnico, es inconmensurable. Yo diría que el líder futbolístico de este equipo es Celarayán, no hay dudas. Ahora, el líder del plantel, el líder para la gente, el que levanta las banderas, el que pone el pecho para ir al frente, es Lisandro López. De eso no hay ningún tipo de duda. Un dato estadístico que, si ustedes quieren, tómenlo, y si no, está bien, es un dato. Pero a veces son datos que hay que tenerlos en cuenta. Belgrano con Lisandro López jugó 9 partidos en el año. ¿Saben cuántos perdió con Lisandro López en la cancha? Uno solo, con Huracán, el día que Lisandro no estaba para jugar.
el día que tenía el problema en la nariz, y que jugó con mucho temor. ¿Se acuerdan que perdió con Preciado apenas arrancó el partido? Lo pecharon, él no iba al choque porque obviamente estaba temeroso. Bueno, no es casualidad que de todos los partidos que Lisandro López jugó este año en Belgrano, Belgrano perdió solamente uno y fue el día que él no estaba bien contra Huracán. Por eso insisto, si lo quieren tomar el dato, tómenlo. No es que si con Lisandro López en la cancha River no le iba a ganar. Probablemente le hubiera ganado igual, pero la cosa hubiera sido distinta. Porque además de aportar la cuota de fútbol, su criterio, y un futbolista que ha tenido pasado por México, por Europa, por un montón de lugares, por Paraguay, obviamente por Boca, por Arsenal de Sarandí en un momento muy importante de Arsenal. Es un jugador con una trayectoria muy importante y dilatada. Bueno, eso finalmente termina inclinando la balanza para sus compañeros. ¿Por qué para sus compañeros? Y porque ayuda desde lo anímico, desde lo temperamental, pero por sobre todas las cosas, Lisandro López es un jugador de fútbol en serio, que además de todo esto que tiene que ver con el componente anímico, juega, llega a los cruces, habla con el árbitro. Ayer, en el momento más álgido del partido, la expulsión de Rigoni, Lisandro viene, primero parecía que el árbitro lo amonestaba, después él baja un cambio, entiende inteligentemente y no lo amonesta el árbitro Zamora, que dirigió un partido muy flojo. En el medio de todo eso, Belgrano jugó un grandísimo primer tiempo, debió haberle metido 2 goles por lo menos, no lo pudo hacer. Y a partir de ahí, en el segundo tiempo, hasta el minuto 5 de la expulsión, todo era de Belgrano. Y hay un lapsus de tiempo entre el minuto 5 y hasta el minuto 27, 28, donde Aldo Civi tampoco hizo nada. Es decir, Belgrano lo controló 10 contra 11 sin ningún tipo de inconvenientes. El cambio de Sporle por Velázquez, el ingreso de Maldonado por López, y el resto de los cambios Hernández, que también saltó a la cancha. Bueno, en definitiva, los cambios que va introduciendo el ruso para tratar de ampliar, de darle volumen a este plantel de 11, 12, 13, buscando seguir sumando puntos. A mí me parece que ayer Belgrano recuperó la memoria, buena parte del partido. Es cierto, sufrió por esos 2 tiros en el travesaño. Bueno, el primero que lo termina sacando Morales sobre la línea, el segundo que le pegan el palo y sale. Sí, fue un momento de zozobra. Me quiero detener un segundo. Para mí no es penal de Morales. La jugada de Morales es una jugada fortuita, si ustedes prestan atención, y les voy a explicar por qué no es penal. O al menos es mi parecer. No es penal porque la pelota roza en la cabeza del defensor de Belgrano y Morales le tira un zurdazo que le erra y obviamente la pelota le termina pegando en la mano, pero por una cuestión fortuita, por una cuestión casi del propio juego, lúdica. Es decir, él va a pegarle a la pelota, queda desacomodado, su cuerpo queda desestabilizado, la pelota le pega en la mano. Él no tiene intención, no amplía volumen, no saca ventaja, por detrás no había un jugador de Aldo Civi. Es decir, hay un montón de aristas que le permiten al árbitro entender, más allá de que ayer no jugó un buen partido el árbitro, entender que no era jugada para cobrar penal. El VAR, una vez que lo revisa, entiende que esa peinada del defensor también le permite al VAR justificar el por qué no cobró el penal. El resto terminó el partido, aguantó Belgrano, ganó, suma, se acomoda en la tabla cuarto, tiene que jugarse toda la fecha. En la tabla general vuelve a ocupar un lugar de privilegio entrando en Sudamericana. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho, pero falta mucho menos que antes. Y hoy Belgrano no solo se sacó el lastre de que hacía 3 partidos que no ganaba, sino que jugó en buena parte del partido como siempre juega Belgrano, con la tenencia, con la posesión, atacando por los costados y pateando al arco, generando situaciones. Le ganó Belgrano al Aldo Civi. La figura Olimpo Trofeos es para Lucas Elarrayán, ¿sí? Porque pateó al arco y reventó el travesaño, porque marcó el gol, porque recibió un topetazo bastante dudoso. Insisto, para mí no era para roja, pero un topetazo que le cortó todo el labio y lo dejó sangrando. Ayer volvimos a ver al Elarrayán que todos queremos ver. El que pide la pelota, el que gambetea, el que le pega al arco, el que resuelve, el que juega para el equipo
y el que después del partido está contento y no con aquellas declaraciones como fue post-River, que sinceramente a mí no me gustaron. El premio Olimpo Trofeos, recordá, medallas, trofeos, todo lo conseguís en Olimpo Trofeos, porque el premio Última Jugada de Olimpo Trofeos fue para Lucas Elarrayán. Pongan me gusta, gracias por estar con nosotros. La seguimos en cualquier momento.